Hola a todos. Pues hoy yo quiero hablar sobre una fascinante intersección de literatura, historia y resistencia, tal como se presenta en este póster titulado El arte de decir sin decir, poesía español y guinea ecuatoriano en los 70 bajo Franco y Macías. Esta investigación explora la poesía española y ecuatoriana durante la opresiva década de los 70 bajo las dictaduras de Francisco Franco en España y Francisco Macías Nguema en Guinea Ecuatorial. Ok, vale, para entender la poesía, primero debes comprender el contexto y la década de los 70 fue una época de intensa represión política tanto en España como en Guinea Ecuatorial. El régimen de Franco en España, una continuación del control fascista tras la guerra civil, censuró y persiguió sistemáticamente las voces disidentes. Simultáneamente, en Guinea Ecuatorial, Macías Nguema estableció lo que algunos han denominado una dictadura afrofascista, marcada por una violencia extrema y la supresión cultural. Su época es tristemente recordada como la década perdida o los años del silencio, obligando a muchos intelectuales y artistas al exilio o a la clandestinidad. Pues a pesar de la distancia geográfica y los distintos orígenes políticos, ambos regímenes compartían una herramienta común: silenciar a la oposición mediante el medio, la censura y la persecución, apuntando particularmente a la expresión literaria. Este póster investiga cómo los poetas de ambas naciones navegaron en este peligroso panorama, desarrollando estrategias compartidas de resistencia a través de su arte. Una estrategia clave destacada es el diálogo de los poetas con la memoria literaria y cultural. No era solo nostalgia, pues era una forma de encontrar inspiración, un lenguaje codificado y un sentido de legitimidad frente a regímenes que intentaban borrar la historia y la identidad. En España, los poetas se fijaron en el legado de la generación del 27, anterior a Franco, figuras como Lorca en la generación del 50, de conciencia social. Incluso los emergentes poetas novísimos como Gen Ferrer y Carnero, conocidos por su esteticismo y referencias culturales, pueden ser vistos como partícipes de una sutil forma de resistencia, afirmando la autonomía del arte frente al control estatal. Poemas como La Víspera de José Ángel Valente dialogaban con la tradición mientras insinuaban un cambio. En Guinea Ecuatorial, la situación era diferente debido a las rupturas del colonialismo y el brutal gobierno de Macías, que impidieron la formación de generaciones poéticas establecidas como las de España. Sin embargo, el propio acto de escribir, especialmente en español, lengua que Macías intentó suprimir, se convirtió en un acto de preservación de la memoria cultural. Los poetas miraron al pasado y a su conexión con la tierra para anclarse frente al presente opresivo, como se ve en obras como Nostalgia de mi tierra de Berry-Boquesa. Enfrentados a la censura directa, los poetas se convirtieron como maestros de la subversión, el arte de decir sin decir, ¿verdad? El póster señala que las presiones franquistas se convirtieron irónicamente en algunos laboratorios de escritura cifrada, dependiente de la difusión clandestina y la recitación oral. Los poetas practicaron la autocensura aprendiendo a escribir entre líneas para evadir la pluma del censor. La alusión, la ambigüedad y la metáfora se convirtieron en herramientas esenciales. En Guinea Ecuatorial, el clima de miedo era tan extremo que cualquier acto de escritura sobre identidad o sufrimiento era inherentemente subversivo. Explorar la identidad, como hizo Racal y Yombe en
y quién soy, adquirió pues un profundo peso político cuando el régimen atacaba la individualidad. Poemas como El silencio de nostalgia de Juan Balboa Boneque abordaban directamente la condición del silencio impuesta por Macías. La metáfora, que fue quizás la herramienta más crucial para transmitir críticas veladas y significados ocultos, pues el póster se basa en el concepto de Guion de la poesía como espejo para la reflexión y el autoconocimiento. En España, poetas como Pierre Ferrer utilizaron la metáfora del espejo, como en sus obras Els Miralls o Sistemes, reflejando potencialmente sistemas sociales o lingüísticos restrictivos impuestos por el régimen. Muerte en Venecia, de Guillermo Cornero, podría interpretarse como una metáfora de la decadencia moral o cultural bajo el franquismo. En Guinea Ecuatorial, los poetas se basaron fuertemente en la cosmovisión africana, donde la naturaleza es una entidad viva, sagrada y comunicativa. Pues la naturaleza no era solo un telón de fondo, era guardiana de las verdaderas que el régimen intentaba silenciar. Poemas de Raquel Ilombe como La tierra mía y Los ríos hablan muestran este vínculo sagrado entre tierra e identidad. La naturaleza se convierte en depositaria de la memoria, la resistencia frente al trama político, evidente en obras como Isla Verde de Bocas Napo y Yo nací en mi tierra de Olomimbuí. Entonces, ¿qué revela este en comparación? El póster argumenta convincentemente que a pesar de sus diferentes contextos, los poetas españoles y ecuatoguineanos en la década de los 70 desarrollaron estrategias convergentes de resistencia artística bajo opresión. Algunas de las tácticas claves fueron, pues, primariamente, evocar la memoria literaria y cultural. Segunda, usar técnicas clandestinas o subversivas como escribir entre líneas. Y la tercera, emplear metáforas poderosas basándose en conceptos como el espejo o la esencia viva de la naturaleza. La imaginación poética se convirtió en un espacio crucial, quizás uno de los pocos disponibles para preservar la memoria, la verdad y el espíritu de resistencia frente a la censura y el silenciamiento. En conclusión, pues la poesía de este oscuro periodo sirve como un poderoso testimonio de la resiliencia del espíritu creativo bajo coacción. Destaca la perdurable necesidad humana de expresar la verdad y resistir el silencio forzado, dominando el sutil pero potente arte de decir sin decir. Estas obras encontraron una voz incluso cuando el discurso oficial estaba bajo asedio. Bueno, creo que eso sería todo. Gracias por escucharme y sí.